8:46, cambiamos de tema, porque hoy es un día importante, Alicia, 4 de febrero, es una fecha para, pues, alentar, ¿no?, a los que están padeciendo esta enfermedad y a los que deben prevenir y, ¿no?, testearse siempre, examinarse. Así es. Hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer. Y en una reciente encuesta nacional se conoció que más del 60% de pacientes oncológicos sufrieron retrasos o quizás algún tipo de suspensión en sus consultas, en sus quimioterapias o quizás en las tomografías que necesitaban para todo su tratamiento durante toda esta etapa que estamos todavía en pandemia por el COVID. Sí, todavía están estos pacientes a la espera de la ley de cáncer, que exige la reglamentación justamente de esta norma, que ha sido aprobada hace meses, ya desde la época de Vizcarra incluso, y no hay hasta ahora un reglamento. Entonces los pacientes están entrampados. A mí de verdad que me da mucha indignación, sobre todo con los niños. Hemos visto, hemos salido en vivo con ellos, que no tienen sus medicamentos, no tienen sus terapias. Y un día que no reciben una terapia es un retroceso, ¿no?, en el manejo de la enfermedad. Y bueno, hoy no vamos a dejar de hablar del tema. Por supuesto, y estamos en verano, donde todos nos exponemos al sol, queriendo y no queriendo, porque no solamente te expones al sol cuando vas a la playa, ¿no? Te expones al sol cuando sales a trabajar, cuando estás, pues, en el volante todo el día, cuando estás vendiendo tus productos en la calle, cuando estás recorriendo la ciudad. Y por ende, entonces, hoy, en el Día del Cáncer, vamos a hablar del cáncer a la piel, ¿cierto? Y el día es el día del lunar también, o sea, ese lunar que tiene ese hilito lindo junto a la boca, cuidado. Cuidado si empieza a deformarse, ¿no? Cuidado si empieza a cambiar de color. Claro, atento al lunar. Vamos a hablar con el doctor Gonzalo Ziegler. Él es especialista en cirugía oncológica, mastología y cáncer de piel. Nos acompaña esta mañana para darnos importantísimas recomendaciones que tú, que nos estás mirando ahí en casa, no te puedes perder. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. El sol. Gracias. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. El día de hoy es el Día Mundial del Cáncer, 4 de febrero. Es algo que se celebra a nivel internacional para buscar promover salud, ¿no? Prevenir la enfermedad. Una de las cosas más importantes es educación en salud, ¿no? Que justamente es lo que queremos hacer, ¿no? En prevención, ¿no? Que es algo que todavía nos falta trabajar muchísimo en nuestro país. Sí, de hecho, el lema de este año de la campaña del Día Mundial del Cáncer es cerrar la brecha, ¿no? Por unos cuidados más justos. Entonces, de lo que nosotros podríamos aportar aquí es, por lo menos, hablar sobre el tema, promover un poco de información y mostrarle algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo ahora en verano, el primer domingo de febrero en Perú se celebra el Día Lunar, porque todos podemos tener en la piel una manchita, ¿no? Y esa piel, con mucho tiempo de exposición al sol sin bloqueador, puede empezar a lesionarse. No solo envejece, sino también le pueden empezar a salir cambios. Y los lunares al comienzo son imperceptibles, son planos, pero en el tiempo pueden cambiar, ¿no? ¿Qué son los lunares, doctor, ¿no? ¿Qué son? Finalmente, los lunares vienen a ser células acumuladas con pigmento que normalmente tenemos en la piel. Pero la célula que produce el pigmento a veces se puede portar mal, puede mutar, puede cambiar. Y la manera más frecuente como puede mutar puede ser el sol. La radiación hace que estas células se salgan un poco de control y que ese lunar, en vez de que sea pequeño y plano, de repente empiece a crecer y se comporta como un melanoma. Y el melanoma en pocos meses se puede profundizar y en la superficie parecer similar, o se puede ulcerar, ¿no? Se puede ulcerar y puede sangrar incluso. Hay algunos que tienen incluso ya hasta vellosidades, ¿verdad? Sí, pero esos con vellos, digamos, el vello está un poco más profundo. Y si tenemos un vello que sale a través del lunar, podríamos sobreentender que es un lunar un poco más sano. Porque las células neoplásicas destruyen las cosas a su alrededor. Pero si hay un pelito que sale por el lunar, se sobreentiende que abajo hay todavía células sanas, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos preocupamos, no? ¿Cuándo el lunar ya empieza a...? Tenemos una regla de 5 letras para los lunares, ¿no? A full mientras el doctor sigue. Exacto. Por ejemplo, la A es asimetría. Si yo veo un lunar que tiene un lado circular de repente, pero el otro lado borroso o irregular, digo, pucha, no es lo mismo, no es simétrico. Exacto. El otro es el borde, lo que tú dices. Puede ser redondo, puede ser bien definido, pero a veces se borra o a veces se difumina un poco, ¿no? Es una señal de alarma también. Lo otro es el color. Puede ser un lunar marrón, que siempre ha sido marrón, pero le empiezan a aparecer partes más negras o diferentes tonos de marrón. Entonces, esa es una señal de alarma también. Lo otro es el diámetro. Generalmente tomamos 6 milímetros, que es el borrador de un lápiz,
para decir menos de 6 milímetros es un lunar que está ok. Pero si en el tiempo la E empieza a cambiar, a crecer, dices, no, este lunar mejor me lo tengo que chequear. La pregunta es ¿con quién? ¿Qué? Y, Exacto. ¿Y con quién? ¿No? ¿Con Entonces, qué tratamiento? nosotros tenemos 2 puntos de apoyo. Uno es el dermatólogo, que es un médico clínico que se ha formado en detectar lesiones de la piel. Ellos utilizan el dermatoscopio, que es una lupa que ahora se ha modernizado en la área digital a dermatoscopios digitales, que podemos usarlos con el teléfono o en la pantalla, como podemos ver en la imagen. Entonces nosotros con estas cámaras digitales podemos hacerle zoom a la piel y ver cómo son los cambios. El otro médico bien entrenado para esto es el cirujano oncólogo, como yo. Nosotros en cirugía oncológica nos entrenamos en no solo operar el cáncer, sino en promover la salud, prevenir la enfermedad. Entonces nosotros también tenemos las condiciones adecuadas para hacer los chequeos oncológicos, lógico. Ahora, doctor, por ejemplo, hay tratamientos con láser. Yo tenía un lunar en la nariz y me lo fui limando con láser, pero no salió del todo, está tapado por el maquillaje, pero es muy perceptible. Ah, sí, ahí está. Sí. Entonces, es un tratamiento recomendable. Mira, ahí tenemos que hacer un punto, ¿sí? Porque lo más importante de un lunar no es retirarlo. Lo más importante de un lunar es diagnosticar qué células componen ese lunar. Una es la dermatoscopía, que nos da un buen diagnóstico, pero una dermatoscopía bien hecha, reglamentada. Pero la otra es la biopsia. Mandar esa pieza de lunar al patólogo para que lo vea en el microscopio y nos diga, no, aquí esto no es un lunar común y corriente. Puede ser un lunar displásico, como un neodisplásico, que es la preetapa a ser un melanoma. Si yo tengo un lunar como un neodisplásico, tengo mucho riesgo de que en mi vida pueda ser un melanoma, por ejemplo. O si tengo muchos lunares, más de 50 en el cuerpo, también estoy en más riesgo. Claro. Entonces, no pensemos tanto en la estética de solo destruir el lunar, sino lo más importante es comprobar que no sea malo, ¿no? Porque muchas veces la enfermedad puede progresar microscópicamente y luego aparecer con un bulto en la axila y es ya mucho más avanzado. Preguntan en las redes, ¿qué son esos puntos rojos que salen como sangre? Dicen. Esas son las mal llamadas cabecitas de vena, que en realidad son pequeñas lagunas que se llaman angiomas. Ajá. En inglés se le dice cherry angioma, ¿no? Como una frambuesa, una cerecita. Ajá, pero ¿es peligroso? No es nada malo. Las arañitas también. Y una consulta más, a veces los lunares pican, ¿es normal? Sí, no, eso es porque alrededor del lunar, como hay tantos tipos, puede haber justo una piel más seborreica, que llama a la picazón, o de repente ha tenido mucho estímulo solar y también lo inflama. Acá tengo algunos ejemplos sobre lesiones de la piel. Nosotros en la clínica hacemos mucho descarte, ¿no? Y por ejemplo, esta de acá es un lunar raro, ¿no? Definitivamente. Este lunar llegó a ser un nevo-displásico en la espalda de una persona de 55 años que había estado años expuesto al sol y cuando lo quitamos nos dijeron efectivamente estos son cánceres de piel comunes y corrientes, pero... Personas también que tienen alopecia, exacto, ¿no? Exacto. Pero las imágenes que voy a mostrar son un poquito más crudas, pero es la realidad del país. Nos llegan casos un poco más avanzados, sobre todo de provincias, en donde los melanomas llegan a ser bultos. Entonces tenemos estos tumores negros que pueden crecer en los pies y esos son melanomas en realidad. La típica historia es... Tuve un accidente, tuve un clavo en la pierna, tuve algo y me empezó a sangrar. No, eso puede ser un melanoma. Vayamos mejor al cirujano, ¿no? Por ejemplo, en la uña. Estas lesiones de la uña no son normales. Uno podría pensar, no, es un hongo, pero puede ser un melanoma que está detrás de la uña, que puede progresar a destruir la uña incluso, ¿no? Sí, nos pregunta Catalina también, ¿y ese lunar que aparece en la planta del pie? Sí. Por ejemplo, acá hay un lunar que eso es un melanoma. Y la planta del pie es el sitio más frecuente en Perú. Y eso que es un sitio que no le cae el sol. Claro. Es diferente a las recomendaciones normales. Wow. Entonces aquí en Perú definitivamente no tenemos la típica historia de solo me tengo que proteger con bloqueador o con ropa. Hay otras causas que todavía no conocemos que hacen que tengamos melanomas en las manos, en los pies, miembro inferior 70% de los casos. Así que lo mejor es acudir al especialista. Para que haga la revisión adecuada. Muy bien, doctor. De verdad que es un tema muy interesante y del cual estamos aprendiendo día a día. ¿Alguna persona que esté interesada en contactarlo, dónde podría ubicarlo? Sí, bueno, el día de hoy, como es el Día Mundial del Cáncer, la Clínica Ziegler está ofreciendo
detección, 20 cupos gratuitos para que puedan agendar en la pantalla sus chequeos. Hoy día entre las 2 y las 5 de la tarde vamos a estar ahí con el equipo haciendo dermatoscopía, haciendo chequeo de lunares, chequeo de mamas, entonces pueden agendarlo hoy. Perfecto, gracias al doctor Ziegler. Pero vamos a seguir hablando del tema porque nos hemos quedado también pensando de cómo saber y detectar a tiempo. Hay campañas.